Durante la madrugada del lunes 22 de febrero de 2021, se recibió una llamada al 911, la cual provenía de la casa de la familia Miller, ubicada en la calle Clayton, en Mayhem, Pensilvania. En ella una joven llamada Claire, de 14 años, dijo histérica al operador que había asesinado a su hermana, y sus padres no lo sabían. De hecho, estaban dormidos pensando que ambas estaban tranquilas en sus respectivas habitaciones. 5 minutos después llegaron los policías. Claire los esperaba descalza en la puerta de su casa, y antes a esto se había limpiado la sangre en la nieve que había caído, y lucía bastante nerviosa. Con estas palabras los recibió, mientras los oficiales veían su pijama azul con estampado de un gato, que también estaba salpicado de rojo. La menor los condujo hasta la habitación de su hermana, quien estaba en la cama empapada de sangre. Tenía una almohada sobre su rostro, y una vez que el oficial la quitó, pudo ser testigo de la escena más escalofriante que pudo ver esa noche. Su hermana, llamada Helen, tenía un cuchillo clavado en su cuello, y su rostro reflejaba que sus últimos instantes en este mundo fueron de pánico, lo que les indicaba que se había tratado de defender de su hermana, pues Claire presentaba 2 rasguños en su cara que lo confirmaron. Tanto era el alboroto en su casa que sus padres Mark y Mary se despertaron, y su rostro era de confusión. No sabían qué pasaba, solo vieron a la policía dentro de su casa, y pensaron lo peor. Fueron rápidamente a los cuartos de sus hijas, y fue entonces cuando vieron la horripilante escena. Su hija discapacitada había sido acuchillada hasta morir. La policía preguntó el nombre de la occisa. Helen, respondieron entre sollozos. Tenía 19 años y era una buena niña. Mientras esperaban a la ambulancia, los policías intentaron hacerle resucitación cardiopulmonar, pero fue inútil. A las 4:13 de la madrugada, Helen fue declarada muerta. Luego de esto, Claire Miller fue detenida y puesta bajo custodia, lo que hizo que los padres se presionaran para conseguirle un abogado, pues el estado de Pensilvania la juzgaría como adulto. La joven fue interrogada por la policía luego de su detención. Los policías le llevaron una hamburguesa para conseguir su confianza, pero obtuvieron una declaración que jamás imaginaron. Ante esta respuesta, lo primero que pensaron es que tenía humor negro, pues antes se había mostrado nerviosa y consternada por sus acciones. Pero no era así. Esto era parte de su mente enfermiza, que según algunos testimonios era parte de su día a día. De Claire se supo a través de diversas investigaciones que era fanática del género de horror. Su película preferida era Halloween, e incluso Claire se sinceró y afirmó a los oficiales: «Yo fui la Michael Myers de mi hermana», haciendo una clara referencia a la película de 1978, en donde el asesino serial acuchilla a su hermana mayor. También se conoció que tenía una cuenta en TikTok con pocos seguidores, y una vez que perpetró el crimen alcanzó los 32,000. Los investigadores no podían quedarse solo con esta imagen, y con esto descubrieron que Claire luchaba contra sus demonios ante la ignorancia absoluta de sus padres, pues le comentó a una de sus pocas amigas que amaba a sus progenitores, pero que tenía una relación compleja por el tema de su identidad de género, pues se identificaba con los varones. Constantemente era criticada por la forma en cómo vestía. Tomaba terapia, pero esto no la alejaba de no poder mirar a la gente. Afirmó que a veces tenía miedo de estar sola con las personas porque no quería lastimarlas. Y finalmente, apuntó que no era malvada, solo estaba enferma. Claire tenía una mente perturbada. Había intentado matar a su pez llamado Capitán América. Había tenido pensamientos con respecto a tener un hotel en donde torturaría a los huéspedes, y hasta quitarse la vida estaba en sus planes. Estas palabras fueron pronunciadas por Claire, quien llegó a comunicarle en un mensaje de texto a su amiga que desconfiaba de las personas, en especial al ver cómo trataban a su hermana Helen. Estaba consciente que nunca se enamoraría, y que nunca tendría hijos aunque quisiera, y que odiaba cuando sus amigos se incomodaban cuando estaban con ella. Esto, según los médicos que la atendieron, era parte de sus 2 caras, una interesada en las personas, y la otra que exigía atención, misma que aseguró la joven no tenía de sus padres. Incluso, el día en que Claire atacó a Helen, no esperó mucho para decírselo a sus amigos. Les escribió este mensaje de texto, lo que causó que las miradas se pusieran en ella, y no en la víctima. Ante esto, se pidió a los padres que explicaran cómo era el comportamiento de su hija en casa, a lo que Mark expresó que un día la escuchó hablando por teléfono dentro de su cuarto. Le preguntó qué hacía, a lo que Claire respondió:
Nada. Tras esto finalizó la conversación, pero un frío lo invadió cuando vio el teléfono de Claire en la cocina. No sabía si eran alucinaciones de su hija, pero estaba consciente que algo no andaba bien en su cabeza, por lo que recurrieron a un profesional y a terapia familiar, pero los síntomas se incrementaron cuando el problema de salud mundial afectó las citas presenciales, y lo único que tuvieron en mente es que un día mágicamente mejoraría. De igual manera pensaron que su identidad de género era algo pasajero o parte de su rebeldía, pero no era así. Desde los 13 años Claire empezó con la lucha sobre su identidad sexual. Sufría bullying escolar por la forma de vestirse y de manejarse. Sin embargo, sus calificaciones eran buenas. Otro aspecto que destacaron es que Claire se exigía demasiado, casi a puntos enfermizos. Por ejemplo, cuando sus padres la llamaban para la cena y ella no había terminado la tarea, se ponía de un pésimo humor. Todo en ella era un exceso, no podía esperar a terminar algo, todo debía ser ahora. Una característica que su padre no entendía de dónde provenía. Nadie en la casa era de esa forma, y aquí vendría una situación que no habían tomado en cuenta. Claire, desde muy pequeña, se hizo cargo de su hermana. La joven sentía que Helen, de 19 años, estaba atrapada en una silla de ruedas, y tenía vergüenza porque notaba que sus amigas se incomodaban con su presencia. Pero Mark afirmó que Claire amaba a su hermana por sobre todo en este mundo. Le cantaba, le leía, y hasta le daba de comer en la boca, todo para ayudar a sus padres mientras estos estaban en el trabajo. Por las noches rezaban los 4, y Claire terminaba siempre diciendo, gracias por el canto de los pájaros. Helen era el orgullo de sus padres. Tras finalizar la secundaria se dedicó a la pintura y a la escultura, y obtuvo un premio por su trabajo. Sus padres estaban comprometidos con sus terapias desde el momento en que se enteraron que su nena de 5 años había nacido con parálisis cerebral, y aunque los primeros años habían resultado desalentadores, Mark y Mary hacían todo lo posible para mejorar su condición. Ambos aseguraron que al saber que serían padres de Claire, se alegraron. Las niñas asistían a colegios privados y se sentían igual de orgullosos por los logros obtenidos por Claire, quien era la presidenta de su clase, excepto que sus gustos eran criticados, en especial porque a Claire le atraía el anime, y Mark consideraba que no había que destacar algo interesante de ello. Luego la preadolescente se obsesionó con las redes sociales y pasaba horas y horas en TikTok. Incluso su padre llegó a aparecer en sus videos, pero luego de esto, se encerraba en su mundo. Esto fue usado por la defensa de la joven para alegar que Claire necesitaba tratamiento mental. De esta manera libraría la prisión. Sus padres afirmaron que no querían perder a su otra hija y pidieron que no se usara la palabra homicidio, ya que de acuerdo con la psiquiatra Susan Rushing, que evaluó a Claire, dijo que ella la había reconocido. Hay un varón y una chica en mí. La voz femenina le decía que no era buena y le pedía que bebiera su propia sangre y se lastimara. La masculina, por el contrario, era amable, pero ambas voces peleaban siempre. Luego se diagnosticó que Claire tenía desorden depresivo, ansiedad y psicosis activa sumados a su disforia de género. Luego se analizó lo ocurrido durante la noche del 21 de febrero de 2021, en donde después de comer, se dijeron buenas noches. Mark y Mary se fueron a su habitación, mientras Helen y Claire se prepararon para descansar en sus respectivos cuartos. Pero Claire no se durmió enseguida. Alistó su lonchera y sus útiles para ir al colegio al día siguiente. Se mantuvo frente a la computadora para distraer sus pensamientos, y una vez que el reloj marcó la 1 de la mañana, salió silenciosamente de su cuarto. Las voces en su cabeza no la dejaban, e insistían que matara a su hermana. Tomó un cuchillo de la cocina, desactivó la alarma de la vivienda y se metió en el cuarto de su hermana Helen. Le puso una almohada sobre su cara, la sujetó con fuerza y la apuñaló 7 veces, 2 en el pecho, 2 en la cara y en el mentón, y 3 en el cuello. La parte acusadora sostuvo que ella sí lo había planeado y que representaba un peligro para muchos, incluidos sus padres. Así que el 18 de julio de 2022 se supo finalmente que Claire sería juzgada como adulto. Claire sigue detenida en una institución correccional a la espera de conocer su sentencia, que se cree sea mayor a los 25 años, o algunos consideran que será cadena perpetua. Mientras tanto, los padres continúan solicitando que el caso sea trasladado a un juzgado de menores para pasar su caso por demencia o enfermedad mental.
algo que el estado de Pensilvania no ha considerado, pues creen firmemente que lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.